palabra a la congresista María Teresa Céspedes, que va a exponer el proyecto de ley número 7413/2020 del Grupo Parlamentario Frente Popular Agrícola del Perú, ley que faculta al ex trabajador mantener vigente su seguro de asistencia médica con todos los beneficios al cese de la relación laboral. Tiene usted uso de la palabra, colega congresista María Teresa Céspedes. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el proyecto de ley 7413/2020, ley que faculta al ex trabajador mantener vigente su seguro de asistencia médica con todos sus beneficios al cese de la relación laboral. Los trabajadores con seguro de asistencia médica de corto y largo plazo tienen la facultad de optar por mantener su seguro médico dentro de los 90 días calendario siguiente al cese de la relación laboral, para lo cual debe solicitarlo por escrito, medios digitales, a la empresa aseguradora y efectuar el pago de la prima correspondiente. La compañía de seguros suscribe un nuevo contrato y establece el periodo de pago de la prima de manera mensual, trimestral, semestral o anual con el ex trabajador. El nuevo contrato mantiene las mismas condiciones beneficiarias y el mismo valor monetario de la prima de seguro de asistencia médica. La presente propuesta legislativa da cumplimiento a lo señalado en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, donde el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela por la salud, la seguridad y economía de todo el sentir del Frente Popular Agrícola. Realmente lo necesita. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, colega congresista. ¿Algún colega congresista que quiera hacer alguna consulta o algún aporte a lo expuesto por la colega María Céspedes? Bien. Bien, no habiendo consultas, yo le agradezco también al congresista por su exposición. Bien, continuamos entonces con nuestras exposiciones. Jorge, para que nos asistas, por favor, usted sí se encuentra el representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto, señor presidente. Efectivamente se encuentra en la sala virtual en representación del señor ministro de Economía y Finanzas, el señor Jorge Giovanni Pacini Bustos, director encargado de la Dirección de Gestión de Pensiones de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, y también la señora Irene Pantoja Ocampo, especialista de la Dirección de Gestión de Pensiones de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del señor ministro del sector, presidente. Puede disponer usted su ingreso cuando lo crea conveniente. Bien, muchas gracias. La palabra. Adelante, congresista Marco Verde. Presidente, en primer lugar, las disculpas de caso que había entrado luego de las etapas de la comisión. Presidente, con el secretario técnico anterior, con Oleg, se había estado trabajando, quería disipar una duda. El proyecto de ley que ya está dictaminado, que ya lo hemos visto también, el 6767, quería saber si el secretario técnico actual ya tiene conocimiento al respecto del proyecto de la eliminación del IGB a las tarifas eléctricas en la selva peruana, acogiéndonos a la ley de la Amazonía, que hay una inequidad en los cobros en algunas partes de la selva que no se está cobrando y en otras sí. No sé si, presidente, me podría, por favor, disipar la duda en qué situación está este proyecto, dado que es de suma importancia. Muchas gracias.
Sí, colega congresista, bueno, ya se está priorizando, ya se está trabajando con el equipo técnico. Justamente en la próxima sesión ya debemos de tener listo el predictamen para recoger las opiniones de ustedes, como colegas de acá de la Comisión de Economía. Pero sí se está esperando la opinión del MEF, pero si acaso no llega a pronunciarse, de todas maneras, la próxima semana vamos a tener un predictamen para poder debatirlo en este pleno de la comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bien, entonces, presentación de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Salud sobre los proyectos de ley 5082 referidos al seguro de salud público y al Fondo Previsional Jubilación para los trabajadores taxistas y mototaxistas, así como el proyecto de ley 7260 relacionados a la modificación del decreto legislativo 937 del texto del nuevo texto del régimen unificado simplificado, el RUS. En representación del Ministerio de Economía asiste el señor Jorge Giovanni Pacini Bustos, director de la Dirección de Gestión de Pensiones de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, y la señora Irene Pantoja Ocampo, especialista de la Dirección de Gestión de Pensiones de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. En representación del Ministerio de Salud asiste la señora Cecilia Macárdenas, jefa institucional, y su equipo técnico, Rodolfo Reategui, secretario general, y Lourdes Marroquín, asesora jurídica, e Isabel Guerra, subgerente del asegurado. En representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo asiste el señor Percy Javier Royle Flores, abogado de la Dirección de Seguridad Social. En tal sentido, señores congresistas, vamos a recibir en ese orden a nuestros señores invitados. Dispongo, por favor, secretario técnico, para que los puedas asistir a nuestros señores invitados para que puedan hacer el uso de la palabra. Correcto, señor presidente. Los señores representantes del Ministerio de Economía pueden hacer uso de la palabra cuando lo estimen conveniente. Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Pacini y estoy a cargo de la Dirección de Gestión de Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas. En concreto, básicamente la participación va a ser para tratar el tema del proyecto de ley 5082, que crea un sistema de salud y de pensiones para los trabajadores taxistas y mototaxistas. ¿Me podrían, por favor, permitir hacer una presentación para poder ser más gráfico con la... Sí, adelante, por favor, adelante. Creo que sí lo tiene la opción de compartir, ahí lo puede compartir. O Jorge, asístelo, por favor. Adelante, señor Pacini. Muchas gracias. ¿Se visualiza, por favor? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, como señalábamos, vamos a comentar la propuesta de ley que se concreta en el proyecto de ley 5082 sobre la creación del Seguro Social de Salud y el Sistema Nacional de Pensiones para taxistas y mototaxistas. La propuesta de ley tiene como objeto crear, como se refería, un fondo de pensiones para los trabajadores taxistas y mototaxistas. El ámbito de aplicación, concretamente en lo que corresponde a pensiones, comprendería a los trabajadores independientes del servicio de taxi. La norma también establece que se conformaría una comisión multisectorial para hacer una evaluación financiera y la factibilidad del régimen. Y finalmente, un punto también importante, establece que el sistema que se propone de pensiones sería financiado con el aporte proveniente del impuesto selectivo al consumo.
En relación a la propuesta, el Ministerio tiene ciertas observaciones, básicamente por los siguientes fundamentos. Los trabajadores independientes del servicio de taxi y mototaxi realizan actividades básicamente independientes. Son trabajadores independientes que no, por lo general, no tienen una relación de dependencia, es decir, no tienen un empleador. Son trabajadores que desarrollan sus trabajos o el desempeño de sus labores de manera independiente, como se repite. En relación a la pensión, el artículo 11 de la Constitución establece que pueden acceder libremente a los sistemas de pensiones públicos y privados. En este caso, en la legislación actual existe el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Es decir, la Constitución faculta a los trabajadores, tanto independientes como dependientes, es decir, los que tienen relación laboral, de poder optar por cualquiera de estos dos sistemas de pensión. El artículo 4 del Decreto Ley 19990, que es la norma que regula el Sistema Nacional de Pensiones, establece que los trabajadores independientes, como es el caso de los taxistas y mototaxistas y cualquier otro trabajador independiente, puede afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones si lo considera y aportar como facultativo independiente. Es decir, pertenecer al Sistema Nacional y poder acceder, en el caso de acreditar los aportes que exige la ley, que en este caso son 20 años de aportes, a una pensión de jubilación. Y siempre, claro, que se acredite también la edad de jubilación, que son 65 años. Para el caso del sistema privado de pensiones, el texto único ordenado del sistema privado de pensiones también establece que los trabajadores independientes pueden optar por afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19990, o al sistema privado de pensiones. Esa es la opción que faculta la ley del sistema privado. En tal sentido, la propuesta legislativa para la creación de un régimen específico de pensiones para trabajadores independientes, que son en este caso los taxistas y mototaxistas, no sería necesario toda vez que en aplicación de la Constitución, el artículo 11 concretamente de la Constitución, el sistema legislativo actual permite que una persona que desempeña labores independientes, trabajo independiente, pueda optar por afiliarse al sistema nacional o al sistema privado, de manera que ya tienen esa cobertura o esa protección actualmente. Asimismo, se señala que el financiamiento del fondo de pensiones sería con un aporte proveniente del impuesto selectivo al consumo, de la recarga de combustible. En cuanto a este tema, no se expone, no se explica en la exposición de motivos cuál sería, si es que esta fuente de financiamiento sería suficiente como para poder sostener un sistema de pensiones específico. Y además, teniendo en cuenta que el impuesto selectivo al consumo no podría destinarse a fines específicos distintos a los que normalmente se usan para solventar los gastos que se requieren, ¿no? Que el Tesoro Público prioriza para determinadas para determinados gastos de infraestructura, salud, educación, que ya están predeterminados en las leyes de presupuesto y que deberían destinarse específicamente para esos fines. Otro tema que también tendría que tenerse en cuenta es que no se puede financiar gastos permanentes como son las pensiones y que son de largo plazo con impuestos, porque los impuestos son fluctuantes, ¿no? Pueden bajar, pueden subir, dependiendo de la cantidad de impuesto que se grave por este concepto, en este caso el impuesto selectivo al consumo. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del financiamiento y de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, conforme a la primera disposición final de la Constitución,
este proyecto de ley estaría vulnerando esa norma, por expuesto que no se demuestra la sostenibilidad financiera del régimen propuesto, ¿no? En buena cuenta, y resumiendo, se podría señalar que no sería necesario la creación de un régimen específico de pensiones en este caso para trabajadores independientes, toda vez que los trabajadores independientes en general tienen la posibilidad de acceder tanto al Sistema Nacional de Pensiones como al Sistema Privado de Pensiones y poder acceder a una pensión y garantizar su derecho a la pensión. Básicamente eso sería en cuanto a la presentación del Ministerio de Economía en el tema de pensiones contemplado en la propuesta de ley del proyecto de ley 5082. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Continúe, por favor, en la plataforma por las consultas. Sí, claro. Tiene uso de la palabra el siguiente invitado. Buenos días. Buenos días, congresista Novoa. Sí, adelante, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días con todos, buenos días con todos los congresistas que se encuentran presentes. Soy Javier Royle del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Saludo también a los representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud. Y gracias por la oportunidad de poder brindar este espacio para poder sustentar nuestras consideraciones sobre el proyecto de ley 5082. ¿No? Efectivamente, como ya ha mencionado el representante del Ministerio de Economía, el proyecto de ley que crea el Seguro Social de Salud y el Sistema Nacional de Pensiones a los taxistas y mototaxistas, de acuerdo al artículo 1, tiene por objeto crear un seguro de salud público y un fondo previsional de jubilación para los trabajadores de los servicios de taxi, mototaxistas y sus derechohabientes, ¿no? Asimismo, en el artículo 3 se menciona que los trabajadores que realizan el servicio de taxi y de mototaxi tienen derecho a gozar de la seguridad social en salud, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Creación de Salud, ¿no? Establece en el artículo 4 la creación de una comisión multisectorial, ¿no? Para realizar un estudio financiero en el tema relacionado con el tema pensionario, ¿no? En lo que respecta al tema de salud, nosotros como Ministerio de Trabajo hemos opinado, hemos hecho una serie de observaciones a la viabilidad del proyecto de ley, ¿no? Que está sometido a consideración de acuerdo a las siguientes ítems o aspectos, ¿no? Se entiende del proyecto de ley que él mismo estaría enfocado, orientado a los trabajadores taxistas, mototaxistas que realizan actividad independiente, ¿no? Hay que tener en cuenta que existe un marco normativo en materia de aseguramiento en lo que es la ley de modernización de la seguridad social en salud, que es la ley 26790, que establece que quiénes son los asegurados. Ahí tenemos asegurados regulares, ¿no? Aquellos trabajadores que realizan actividad, ¿no? Bajo vínculo de subordinación, trabajadores dependientes, ¿no? Y aquellos trabajadores independientes que se incorporen por mandato de una ley, ¿no? Y otros, ¿no? Y aquellos que no encajan dentro del marco de la categoría de asegurados regulares, forman parte de los asegurados potestativos, ¿no? Y quienes se incorporan a través de la firma de un contrato de un seguro potestativo, ¿no? Con salud de manera privada o a través de un EPS, ¿no? Entonces, en ese sentido, existe este marco. Ahora, en el caso de los trabajadores taxistas y mototaxistas, también se debe tener en cuenta, independientes, también se debe tener en cuenta que también existe un marco de aseguramiento en salud que está contenido por las normas del Decreto de Urgencia 017-2019, ¿no? Que establece que toda persona que no cuenta
con un seguro de salud es automáticamente afiliado al componente subsidiado del Seguro Integral de Salud, ¿no? Al régimen de financiamiento de subsidiado, ¿no? Que es con recursos del Estado, del Seguro Integral de Salud. Además, el Seguro Integral de Salud, el SIS, ¿no? Tiene otros planes de seguros que están orientados al componente semicontributivo. Por ejemplo, ¿no? el CIS emprendedor, el CIS independiente, ¿no? En virtud de los cuales los trabajadores pueden acceder a las prestaciones que de repente la representante del Ministerio de Salud podría de repente dar un poco más de mayor detalle, o en todo caso exponer sobre este punto, ¿no? Pero el marco de aseguramiento para un trabajador independiente está dado. Si no tengo un seguro de salud, yo ya soy automáticamente, ya lo tengo cubierto a través del decreto de urgencia 017-2019, ¿no? Para todo residente, ¿no? En el territorio nacional, ¿no? Y que incluye a este grupo de componentes de trabajadores independientes, ¿no? Ahora, incorporar a la incorporación, y esto no se ha tomado en cuenta en el proyecto de ley ni en la exposición de motivos, la incorporación de un grupo de trabajadores a un seguro de salud, a través de salud, como trabajadores, como asegurados regulares, no potestativos, requiere el cumplimiento de las disposiciones que establece el decreto legislativo 1171, que es la realización previa de un estudio actuarial, pero ese estudio actuarial no significa que habla sobre su viabilidad, que esto es viable o no es viable. El estudio actuarial tiene una serie de elementos, ¿no? A través de los cuales se analiza, ¿no? La cobertura poblacional, cuánto es lo que realmente va a tener que pagar el trabajador independiente para poder estar coberturado, ¿no? Y además un informe técnico que en base a ese documento establezca la viabilidad, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que estos trabajadores, este componente de trabajadores ya que no cuentan con un seguro, ya lo tendrían si es que a través del seguro integral, ¿no? Y por otro lado, este componente de trabajadores hay que tener en cuenta la capacidad contributiva. En la exposición de motivos, señor congresista, se hablaba acerca de que existía un gran número de trabajadores, bueno, en los antecedentes, en la exposición de motivos se habla acerca de 2 millones de taxistas a nivel nacional y 400.000 mototaxistas con data que se menciona del diario Gestión del año 2016, ¿no? Y entendemos y conocemos por las noticias y incluso por las mismas referencias que gran parte de estos trabajadores se encuentran en situación de informalidad. Entonces, hay que tener en consideración que estas personas ya tienen un marco de aseguramiento en salud, ¿no? En caso no tengan el seguro, ¿no? Y para poder incorporarlo se requiere también de considerar cuáles son los costos, cuáles son las incidencias presupuestales y la afectación que podría generar la incorporación de un componente de estos trabajadores y la viabilidad, si es que estos trabajadores podrían realizar las aportaciones. Lo que no se indica en el proyecto de ley es en calidad de qué asegurados podrían ser incorporados a través de salud. Por eso les mencionaba los asegurados regulares, que es la gran parte de trabajadores dependientes, y los asegurados potestativos, que son trabajadores independientes que se afilian al Seguro Social, ¿no? Y tenemos el marco del Seguro Integral de Salud a través de los diversos seguros que tiene, semicontributivos, y el componente subsidiado, que es para aquellos que no tienen ningún seguro de salud, como podría ser el caso de este grupo de trabajadores, ¿no? Asimismo, en lo que respecta a la comisión, a la creación de una comisión multisectorial, bueno, ya sobre los aspectos relacionados con pensiones, el Ministerio de Economía ya ha expuesto sobre ese aspecto. Nosotros consideramos que no se indica un sustento económico, financiero, que demuestre que es viable la creación de un fondo de esta naturaleza, ¿no? Que se base en mérito a lo que es el impuesto selectivo al consumo, ¿no?
¿no? Además, en el tema de la comisión, debemos también tener en cuenta que los trabajadores independientes se afilian participan en lo que es el sistema de pensiones de manera obligatoria, si es que es un trabajador dependiente, y el independiente de manera facultativa, ya lo mencionó el señor Pachini del Ministerio de Economía, ¿no? Ahora, en la comisión, en el artículo 5 de la comisión también se indica que esta comisión tiene por finalidad, ¿no?, realizar un estudio financiero actualizado y el régimen pensionario para los trabajadores que realizan el servicio de mototaxi y mototaxistas. Sin embargo, se incorpora al Seguro Social de Salud, ¿no? Y este es un tema relacionado con pensiones, la creación de la comisión, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que ahí existe un marco normativo que está previsto para trabajadores independientes, ¿no? Que es el aseguramiento facultativo, ¿no? Y el marco aseguramiento facultativo a través de salud se da a través del seguro potestativo. Y en el marco de las normas sobre aseguramiento universal, a aquellos que no cuentan con un seguro de salud ya tienen asegurada el aseguramiento a través del componente subsidiado del SIS en mérito a las disposiciones del decreto de urgencia 017-2019, ¿no? Eso es todo, señor congresista. Y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene uso de la palabra la siguiente invitada, por favor. ¿Va a exponer algún invitado más, por favor? Sí, por favor, se invita a algún representante del ministro de Salud para que pueda hacer uso de la palabra. Están presentes en la plataforma virtual la señora Cecilia Macárdenas y también la señora Lourdes Marroquín, asesora jurídica del Ministerio de Salud. Por favor, se les ofrece el uso de la palabra a través de la presidencia. Buenos días. Sí, adelante, por favor. Y buenos días. Bueno, en relación al proyecto de ley que se está evaluando, el 5082, que crea el Seguro Social de Salud y el Sistema Nacional de Pensiones de los taxistas y mototaxistas, efectivamente vemos que tiene por objeto crear un seguro de salud público y un fondo previsional de jubilación para los trabajadores de los servicios de taxi, mototaxis y sus derechohabientes, y que tienen derecho a gozar de la seguridad social en salud de e-salud, de acuerdo a lo establecido en la ley 27056. Ahora, digamos, de la revisión de los articulados propuestos en el proyecto de ley, no se habla de un acceso al seguro integral de salud. Sin embargo, como bien mencionó el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, las personas pueden acceder al seguro SIS para todos, simplemente acreditando que no cuentan con un seguro de salud y podrán gozar del Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, PEAS. También tienen acceso a acceder ya sea a los otros diversos planes que cuenta el SIS, como es el SIS independiente, a través de el pago de una prima mensual. Asimismo, también pueden acceder al SIS MIPE y dependiendo. Y bueno, también tenemos otros planes como es el SIS gratuito, que es siempre y cuando cuente con la clasificación socioeconómica de pobre o extremadamente pobre, ¿no? Entonces, en realidad lo que busca el SIS es el cierre de las brechas, ¿no?, para que las personas puedan gozar de un seguro de salud a través del seguro integral de salud. Y bueno, como les mencionaba, si bien este proyecto de ley no está orientado a una, digamos, afiliación directa del seguro integral de salud, sí pueden acceder todas las personas, todas, sin excepción, que no cuenten con un seguro de salud, al SIS para todos.
¿Culminó la exposición? Su micrófono, disculpe. Sí, sí, efectivamente. En realidad, la intervención del CIS, como les comentaba, en este proyecto de ley no hay no hay un articulado que expresamente indique una afiliación al Seguro Integral de Salud. Sin embargo, en el otro proyecto de ley que también está en agenda, digamos que sí hay una intervención directa del CIS, ¿no? Correcto. ¿Algún otro señor invitado antes de dar el uso a la palabra a los congresistas? Bien, hemos concluido la exposición de los colegas, de los señores invitados, ¿correcto? ¿O hay algún señor invitado que falte exponer, por favor? Correcto. Señor presidente, para anunciar que se encuentra en la plataforma virtual también la señora Lourdes Marroquín, asesora jurídica del Ministerio de Salud. De pronto usted podrá invitarla para conocer si tiene a bien hacer uso de la palabra en este tema, presidente. Correcto, Jorge. Frente a esta exposición, por favor. En realidad, como les comentaba, en el proyecto 5082, como pueden apreciar de la exposición que ha realizado, en este caso el representante del Ministerio de Economía, no hay un articulado donde se pueda establecer alguna intervención de parte del Seguro Integral de Salud, por lo que de parte del CIS nosotros no tendríamos nada más que decir. Ya, perfecto, listo. ¿Algún señor colega congresista, por favor, que quiera hacer uso de la palabra? Sí, presidente, la palabra. Adelante, colega. Ricardo, adelante, Ricardo. Una pregunta para los representantes del Ministerio de Economía. De todo, un saludo a todos los funcionarios que están presentes el día de hoy en la comisión. Quisiera saber cuánto es la tasa impositiva de impuesto selectivo a los combustibles el día de hoy. Como primera pregunta. ¿Aló? Hola. ¿Me escucharon? Sí. Bueno, buenos días. Con la disculpa del caso, sobre el tema de la tasa impositiva al impuesto selectivo al consumo, no podría darle yo detalles específicos porque nosotros estamos en representación de la Dirección de Gestión de Pensiones, básicamente. Y en el proyecto de ley, la parte que involucra el financiamiento, obviamente, del sistema propuesto es a través de cierta afectación o uso del impuesto selectivo al consumo. Esa es la parte que hemos comentado, ¿no? Que no se determina cuál es exactamente la cantidad necesaria que podría servir para financiar un sistema de pensiones. Claro, sería importante ese dato, ¿no? De la tasa y si esa tasa va a ser suficiente para hacer sostenible un sistema de pensiones. Señor presidente, discúlpeme, pero lamentablemente creo que hemos perdido tiempo. Si el Ministerio de Economía no tiene la información, no podemos actuar ni poder analizar el proyecto de ley, que me parece muy bueno. Porque todo depende de cuánto es la tasa impositiva y cuánto es lo que recauda el Ministerio de Economía. Eso es lo primero que debían haber traído los funcionarios del Ministerio de Economía. Entonces, lamento, señor presidente, pero este proyecto, no por culpa de los congresistas, sino por culpa del Ministerio de Economía, específicamente el propio Ministro de Economía, que no le está dando una importancia a los proyectos que presentan los congresistas, no se puede debatir. Porque el dato importante es saber cuánto es la tasa impositiva y cuánto está recaudando. Porque además ha habido ya ejemplos prácticos de cómo se puede utilizar parte del impuesto a través de los combustibles. El mejor ejemplo fue el tema de COFIDE con el gas, donde se transformaban los motores de gas, de gasolina a gas, financiados por COFIDE y se pagaba diariamente por el consumo. O sea, ejemplos ya se han dado en el país y han sido muy exitosos.
Yo hoy día no entiendo, realmente no entiendo cuál es la política o el entendimiento de los funcionarios del Estado. Hoy día se niega a que los taxistas o mototaxistas puedan acceder al seguro social. Pero sin embargo, cuando ellos tienen una enfermedad, van al CIS. ¿Quién paga el CIS? 34 millones de peruanos. ¿Cuánto contribuyen? Nada, cero, porque hoy día la salud por la ley es gratuita. Cuando se jubilan o llegan a los 65 años, van a ir a tocar la puerta del Ministerio de Economía para decir, quiero mi pensión 65. ¿Quién lo va a pagar? Los 34. Porque es un subsidio que se da a todas aquellas personas que están en desamparo. O sea, acá hay un proyecto de ley interesante que podría darle recursos al Estado peruano para poder cubrir esa brecha que hoy día existe. Sin embargo, la misma política de siempre. No, 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 no. Realmente, señor presidente, creo que tenemos que tomar otras medidas ya con respecto al Ministerio de Economía. Y lo digo con toda claridad. Creo que el ministro de Economía debe irse a su casa ya. Y lamento que el Ministerio de Economía no haya traído funcionarios que nos puedan explicar cuáles son los ingresos por el impuesto selectivo al consumo o cuánto es lo que se recauda por IGE por el tema de combustibles. Es lamentable. Gracias, presidente. Con todo gusto, congresista. La palabra, presidente. La palabra con Gana. Sí, tiene uso de la palabra, pero antes ratificar también mi posición frente a ello, que justamente si estamos hablando del tema del impuesto selectivo al consumo, obviamente deberíamos haber traído esos datos, esa información, es básica esa información, ¿no? Bien, tiene uso de la palabra el congresista Lizana. Lizana, por favor. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted, a los invitados. Mucha razón tiene el congresista, el colega Burga. En realidad, ¿cómo podemos discutir un proyecto de ley y cómo podemos dar resultado, en todo caso, cómo darle actividad a este proyecto de ley o en todo caso cómo enviarlo al archivo si no tenemos datos, si no tenemos información, si los que vienen a las exposiciones tienen mente cuadrada, la idea cuadradita, es decir, no a todos. Si eres pobre te vas al CIS. No, es un proyecto de ley tan interesante, presidente, que estamos haciendo que solamente sean pagados por el propio consumo que hace el mototaxista de su combustible, en su propia moto, el moto que tiene, que hace lo posible de sacar un préstamo, ya que hace lo posible cómo obtenerla, busca un puesto una fuente de trabajo, consume su combustible en el día. Igual el taxista alquila el taxista de cualquier forma y consume combustible. ¿Por qué no hacerlo? Es una mejor idea, presidente, de solución del problema. No nos manden al CIS porque eso es una mentira. El CIS no aguanta para los 34 millones de peruanos. Eso es imposible. Por eso es que este es un proyecto interesante, presidente, que está en debate, y lamento de que los expositores no han dicho más que 30, 40 palabras, y esa ha sido su exposición para un proyecto tan interesante, importante e innovador, porque esa es la única forma como salir adelante, presidente, cómo darle al mototaxista que no tiene absolutamente nada, no tiene un seguro, no tiene una pensión, no tiene absolutamente nada, solamente esperando que tenga 65 años adelante para que esté en pensión 65. Eso no es la razón, no estamos trabajando mirando el país. Entonces, presidente, yo creo que aquí tiene que tomarse otras medidas y seamos fuertes aquí en este proyecto, en nuestra equipo técnico de la Comisión de Economía tiene que ser creativo, tiene que imponerse sobre esto para poder sacar una ley favorable, porque no vamos sobre la opinión del MEF, todo va a ser no y no. Entonces, para eso es el Congreso de la República, para sacar leyes que estén a favor de la población. De verdad, mi desconformidad con los expositores, lamento no tener datos que nos permitan tomar alguna decisión, pero yo creo que el equipo técnico que la Comisión tiene es capaz de poder hacer un dictamen que favorezca a los miles de mototaxistas, a los miles y miles de taxistas que ahora claman por un apoyo de una ley, ni siquiera del Estado, porque sobre su consumo propio, sobre su propio esfuerzo, van a tener un seguro y una pensión. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, congresista Lizana, por su aporte y reconocer también el trabajo de que usted viene realizando para poder incentivando este tipo de proyecto de ley. Y ha estado atrás de ello. Yo considero también de que falta más información para poder aterrizar en un buen texto sustitutorio o un buen dictamen. ¿Algún señor colega congresista que quiera hacer uso de la palabra? Presidente, creo que deberíamos además tomar un acuerdo en darle plazo a los diferentes ministerios, sobre todo al de Economía, que la información que se solicite sea reenviada o respondida en un plazo máximo de 72 horas. No es posible que el congresista Marco Verde haya solicitado una información hace más de una semana y hasta ahora no responde al Ministerio de Economía. Están en la política de obstruir la labor congresal, de no dar la información. Y hay que advertirle al ministro de Economía que si en 72 horas un funcionario no responde, nosotros tomaremos la mejor decisión de acuerdo a nuestros técnicos, al informe de nuestros técnicos. Ya esto es una burla de parte, y es sistemático además, esta política que viene implementando el Ministerio de Economía. Yo creo que ya hay que tomar otras decisiones. Y reitero, deberíamos tomar un acuerdo para informar a todos los ministerios, en especial de Economía, que la Comisión de Economía solamente va a esperar 72 horas para que respondan los requerimientos o las consultas que tiene esta comisión. Gracias. La palabra, presidente. A ver, colegas, yo sí tengo una consulta para los señores invitados. Miren, señores invitados, yo voy a recoger las palabras de que usted, por ejemplo, el representante Javier Royle, que es representante del Mintra, habló sobre un tema de informalidad. Sobre los taxistas, sobre este rubro, ¿no? Que en muchos casos son informales. La representante del CIS informó de que el acceso es gratuito siempre y cuando demuestren pobreza extrema. A ver, yo he conversado al igual con diversos grupos, diversos taxistas, mototaxistas, al igual casi el entender del congresista Lizana también. Justamente lo que se quiere es combatir la informalidad. ¿Y cómo combatimos la informalidad? A ver, para que sepan ustedes, señores invitados, cada persona que es mototaxista tiene el permiso ante las municipalidades distritales, ¿correcto? Ante las municipalidades distritales le otorgan un carnet de mototaxista. Cuando eres taxista, las municipalidades provinciales también te dan un carnet, ¿no? De taxista, te dan una tarjeta única de circulación, la TUC, para tu carro, y tú también como chofer tienes también un carnet, y pasas un curso incluso en la municipalidad. Entonces, lo que se busca es justamente ello, combatir la informalidad, que es lo que está preocupado el señor Javier Royle. Entonces, combatiendo la informalidad, ¿por qué? Porque si una persona, un taxista, en estos momentos, porque yo lo he hecho, o sea, me he ido a la SUNAT, he acompañado a varios taxistas, y dicen, soy taxista, quiero inscribirme en el RUS. ¿Y ya qué profesión tienes? Y le dicen, o sea, tienes que hacer, no le permiten que es solamente el hecho de ser taxistas, es decir, ese oficio que desempeña como tal, no está dentro del rubro de la SUNAT. O sea, en la SUNAT sí se permite, por ejemplo, ebanistería, carpintería, electricidad y todo. Pero no existe el rubro, por ejemplo, soy cobrador de combi, soy chofer de taxi, soy chofer de mototaxi. Entonces, no le cierran las puertas justamente a combatir la informalidad, porque ese señor quiere dejar de ser informal. Y con su carnet, ¿no? Quiere, de mototaxista, quiere pues ir a la SUNAT, obviamente, y pagar quizás sus 20 soles de RUS, ¿no? Y pertenecer a un RUS. ¿Por qué? Porque en la actualidad no se puede. Entonces lo que se quiere es, 1, combatir la informalidad, 2, que estos señores sí puedan acceder al CIS. ¿Por qué? Porque ellos dicen, con lo que ustedes han expuesto y han dicho, no, pero el CIS es gratuito. No, es gratuito, pero siempre y cuando demuestres pobreza extrema. Pobreza extrema.
Entonces, por eso que en el proyecto de ley 7260 se busca que exista la creación del nuevo RUS, o sea, un RUS de taxista, mototaxista, no sé qué nombre podemos ponerlo, pero un RUS transportista, de que esas personas puedan acogerse a ese RUS. Y en realidad les conviene, ¿por qué? Porque ser formal tienen un abanico de oportunidades que pueden también incluso ante las entidades financieras demostrar que obviamente laboran, que trabajan, que perciben un ingreso mensual. Entonces, en realidad, se busca con este proyecto de ley combatir a la informalidad. En mi proyecto de ley, si bien es cierto, el 7260 se ha buscado de que puedan ser atendidos por el SIS, en comparación con el otro proyecto de ley de mi colega Lizana, que busca que pueda ser atendida en salud. Pero yo sí concuerdo con respecto a que el impuesto selectivo al consumo de que el taxista, el mototaxista, paga al momento de hacer la compra, una parte de ese impuesto selectivo al consumo, si no es todo, por lo menos el 80%, 70%, sí debe aplicarse, ¿no? Sí debe aplicarse para el bien, ya sea de su atención médica o ya sea para el bien de su pensión. ¿Por qué, señores invitados? Porque en las últimas problemáticas que ha habido con el tema de transporte, el MEF ha reconocido que está devolviendo de 50 a 80% el impuesto selectivo al consumo a los transportistas. Entonces, ¿por qué no se puede aplicar la misma fórmula legal de devolución del impuesto selectivo al consumo y que vaya especialmente o directamente para su tema de atención médica o su jubilación? Entonces, lo que se busca es, una vez más, 1, combatir la informalidad. 2, que estos señores tengan un abanico de oportunidades siendo formales. 3, de que todos sus consumos piden boleta. Entonces, ahí va también el tema para SUNAT. ¿Por qué? Porque ellos se van a preocupar por pedir su boleta de pago, perdón, su boleta de venta. Entonces, al pedir más su boleta de venta, obviamente, los grifos también van a tener que pagar todos sus impuestos al día. Entonces, yo creo que es bastante interesante estos dos proyectos de ley, de verdad, y yo también lamento de que no hayan traído datos del impuesto selectivo al consumo, que básicamente el impuesto selectivo al consumo es un insumo o es un dato bastante importante para poder aterrizar estos dos proyectos de ley y poder tenerlos en un dictamen. Pero básicamente es ello, señores invitados, es buscar la formalidad para ellos. Y yo he ido a la SUNAT, o sea, no es que me han contado, yo he ido a la SUNAT, he acompañado a varios taxistas que buscan la formalidad del caso, que buscan atenderse mediante el SIS, pero no pueden. Y si quieren atenderlo, tienen que ser pobres extremos. Y un taxista uno alquila, otro si es propietario de un carro, pero lo importante es de que él busca la buena atención de tanto de salud, que pueda atenderse él y sus derechohabientes. Pero en realidad, tal como está la norma, tal como está ahorita la ley, tal como está el RUS, el régimen RUS, no se puede hacer. Y pensemos en grande, o sea, es gente de que sí quiere aportar, pero no lo permiten. Y mucho más importante, de que se permita que este pago, obviamente, se pueda hacer con el impuesto selectivo al consumo. ¿O qué se busca por parte del Ejecutivo? Que tan igual como pasó con los transportistas paralizaron, también quieren que paralicen. Yo creo que esa no es la salida, esa no es la forma. Pero la forma sí es dialogar, es consensuar y buscar la mejor solución para nuestros hermanos transportistas. Bien, muchas gracias. ¿Algún señor, otro colega congresista que... Marco, perdón, ¿me pediste el uso de la palabra? Presidente.
En el chat pedí la palabra, señor presidente. Isaías Pineda. Isaías Pineda, por favor, adelante. Gracias, señor presidente. También saludo a los señores congresistas de la comisión, a nuestros invitados. Me dirijo al representante del MEF. En parte he escuchado su respuesta a esta primera pregunta que quiero nuevamente trasladarle. Considerando que los combustibles, tanto la gasolina como el querosene y otros combustibles, están afectos al impuesto selectivo al consumo, ¿qué tan factible es solicitar que un porcentaje del impuesto selectivo al consumo recaudado por el consumo diario del mismo se constituya un aporte en una cuenta individual de capitalización a favor del empleador o trabajador independiente del trabajador transportista que realice la compra? También quiero preguntarle, y aquí va la información que en partes también hizo uno de los congresistas, pero que no se tuvo la respuesta y yo esperaba escuchar alguna información de parte del Ministerio de Economía, porque los datos numéricos precisamente tendrían que venir del Ministerio de Economía. De ser factible que se considere parte de la recaudación del impuesto selectivo al consumo en favor de la cuenta individual de capitalización del transportista independiente, ¿qué porcentaje sugiere el MEF que se cargue por este concepto? También, según información en la SUNA, el 2018 se recaudó 2.564 millones del impuesto selectivo al consumo de combustible. Y también refiere la información que un promedio del 2% al 4% es la recaudación del gobierno central, que está oscilando el impuesto selectivo al consumo. Entonces, ¿sería necesario incrementar el precio actual? Y de ser el caso, ¿en cuánto subiría para que los transportistas puedan tener una pensión digna? Y, señor presidente, a cargo también que nos pueda trasladar, transcurso de las horas, la información que faltare, responder a la comisión y a cada despacho, señor presidente, sobre importantes proyectos a favor de los trabajadores independientes. Sabemos que en nuestro país, señor presidente, más del 70% de la clase trabajadora es independiente, busca su ingreso del día a día. También me he reunido con comerciantes ambulantes que gran parte de ellos no quieren gratis, quieren formalizarse, pero no encuentran las formas de hacerlo, de los espacios para poder desenvolverse. Y asimismo también le acabo de escuchar en parte del trabajo que realiza el transporte taxi como mototaxis o el transporte menor. Es cuanto quería hacer las preguntas sobre el tema de los proyectos que hoy hemos recibido a nuestros invitados. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, colega congresista. ¿Tiene algún otro colega congresista, por favor? Marco Verde, me parece que pidió la palabra. No. Acá están levantando la mano. Isabel Cotrina.
¿Algún señor invitado, por favor, para ir culminando? Sí, señor Novoa. ¿Puedo pedir la palabra? Para... Marroquín. Sí, señora Marroquín, adelante, por favor. Sí, bueno, quería comentar en relación a lo que se señaló de los planes de seguros que ofrece el Seguro Integral de Salud. Si bien es cierto, hay uno de los planes que es el SIS gratuito, que te exige contar con la clasificación socioeconómica de pobre o extremadamente pobre. También es cierto, y lo señalé, que existe el plan de seguro SIS para todos, en el marco del decreto de urgencia 017-2019. ¿Cuál es el requisito que te exige este decreto de urgencia? Es únicamente no contar con un seguro de salud. No te pide la clasificación de pobre o extremadamente pobre. Entonces, cualquier ciudadano que no cuente con un seguro de salud puede acceder al SIS para todos. Asimismo, existe el plan de seguro SIS Emprendedor NRUS. Ahora, lo que tiene que verificar en este caso el SIS es que esté acogido al NRUS, o sea contribuyente del NRUS. Y nosotros podemos, en virtud de eso, incorporarlos directamente al SIS y gozar de los planes que ofrece el SIS. Entonces, yo quería aclarar eso porque no es cierto que se requiera en todos los casos para acceder al SIS contar con la clasificación social, socioeconómica de pobre o extremadamente pobre, ¿no? Asimismo, contamos con otros dos planes, que es el SIS-MIPE, el SIS-MIPE y el SIS Independiente, que es a través, justamente para estas personas que son independientes y pagando una contribución de 39 soles mensuales, pueden acceder al Seguro Integral de Salud. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. Una repregunta, disculpe. En el SIS Emprendedor, ¿pueden entrar el cobrador de combi y el chofer de taxi? Siempre y cuando esté incorporado al NRUS, que es digamos, materia del otro proyecto de ley, donde se propone incorporarlo. Si están incorporados al NRUS, el SIS los afilia. Sí, muchas gracias. Justamente ese es el problema. Este tipo de actividades no están reconocidas como tal, ¿no? No están reconocidas como tal, por eso que no pueden incorporarse. Y eso es lo que nosotros buscamos. Pero sí, muchas gracias por su información. Señor Novoa, por favor. Sí, adelante, por favor. Para poder dar algún alcance respecto a la consulta que hizo el congresista que antecedió. Sí, adelante, por favor. Sí, en cuanto al financiamiento de las pensiones, o qué porcentaje del impuesto selectivo al consumo se podría tener en cuenta para financiar pensiones, en principio deberíamos señalar que las pensiones, por lo menos en el Sistema Nacional de Pensiones, que está regulado por el decreto de ley 19990, que se entiende es materia del ámbito de aplicación en el que se integrarían este nuevo grupo de pensionistas, requieren que los pensionistas efectúen aportaciones y logren acumular determinada cantidad de aportes. Entonces, en el sistema de pensiones, o en el modelo de sistema de pensiones, no se financian las pensiones a través de impuestos, en este caso de impuesto selectivo al consumo. Eso por un lado. Por otro lado, el uso de recursos destinados al tesoro público, que son provenientes del impuesto selectivo al consumo, no pueden destinarse para financiar pensiones, porque las pensiones son gastos permanentes a largo plazo, durante el tiempo que dure obviamente el goce de la pensión, que es a partir de los 65 años hasta que la persona fallezca normalmente, y bueno, también si es que fallece y tiene beneficiarios, esos beneficios se trasladan a los sobrevivientes, ¿no? En este caso a la esposa, a la cónyuge o a los hijos, si tiene hijos menores. Entonces, las pensiones tienen que ser sostenibles en el tiempo y su fuente de financiamiento tiene que ser garantizado y previamente estudiado. No podrían, en principio, técnicamente financiarse con impuestos, porque los impuestos son fluctuantes, o sea, pueden subir, pueden bajar, y esa no puede ser una única fuente de financiamiento. Y por otro lado, ese tipo de financiamiento implicaría gastos del tesoro público, o sea, sería una iniciativa legislativa
del Congreso de la República, que estaría implicando que el Tesoro Público destine recursos al financiamiento de pensiones. Ahí tenemos una limitante técnica que está establecida como prohibición en el artículo 79 de la Constitución. Eso básicamente en cuanto a la consulta sobre el impuesto selectivo al consumo, con cargo obviamente a que el Ministerio va a dar respuesta al proyecto de ley que está en análisis en este momento y que obviamente con mayor abundamiento se van a tocar los temas que han requerido y han pedido que se detalle cuánto sería el monto que se afectaría, el probable monto, ¿no? Porque claro, de la exposición de motivos no hay una evaluación económica sobre el tema, pero sí se pueden hacer las proyecciones, entiendo, en el área de tributos, que es la que tendría que ver el tema puntual. Además de las consideraciones que el equipo de pensiones tenga que dar en relación a lo que ya se ha señalado, ¿no? A que la cobertura o la protección de pensiones está garantizada en la Constitución y los trabajadores independientes, como señalaba, al igual que los taxistas o mototaxistas, tienen garantizado su acceso a las pensiones a través de cualquiera de los dos sistemas de pensiones. Entonces, por ese lado hay un mecanismo de protección. Entonces, eso básicamente es lo que quería añadir, señor Novoa. Muchas gracias. Sí, Ricardo, por favor, adelante. Gracias. Bueno, el MEF está diciendo que a través del impuesto selectivo al consumo no se podría, pero sí se podría a través del IGB, porque si cambiamos el RUS y lo hacemos que estas personas que sean personas naturales pasen a ser personas jurídicas, podrían usar el IGB ya no como crédito fiscal, sino como crédito pensionario de seguros. Así que salidas hay, alternativas hay. Lo que pasa es que hay que ser un poquito más imaginativo de poder solucionar el problema de 2,5 millones de peruanos, porque son 2 millones de taxistas y creo que son ahora 600.000 mototaxistas a nivel nacional, ¿no? Entonces, fórmulas variadas podemos encontrar cuando hay voluntad y querer hacer las cosas. Simplemente necesitamos las cifras. Y acá yo solicito formalmente que se nos entreguen las cifras. ¿Cuánto se recauda por el IGB, por la compra de combustibles? ¿Y cuánto es lo que se recauda por el impuesto selectivo al consumo por el consumo de combustibles? Con esas cifras podemos comenzar a manejar y sacar un proyecto de ley, señor presidente. Gracias. Bien, muchas gracias, colega. Por favor, para que los invitados hayan anotado el pedido del congresista Ricardo Burga para que nos hagan hacer llegar esa información lo más pronto posible. Y nos puedan absolver quizás en estos momentos algún alcance. Señor Novoa, un comentario. En cuanto al requerimiento de la recaudación del IGB por el tipo por el concepto de consumo de combustible, el órgano técnico que sería competente para brindarles esa información exacta y más detallada sería la SUNAT, ¿no? Porque es el ente recaudador del impuesto. Podría ser un mecanismo de solicitud de información a través de esa entidad, ¿no? Sí, pero a ver, nosotros hemos invitado, con todo respeto, estimado Jorge y Giovanni, nosotros hemos invitado al MEF porque la SUNAT obviamente está adscrito al MEF. Entonces, consideramos de que cuando vienen a una exposición de la comisión deben de venir con todo el equipo. Entonces, bueno, frente a esta consulta que no tiene usted la respuesta en estos momentos, por ello vamos a hacerla llegar por escrito, lo que ha pedido el congresista Ricardo Burga. Está bien, entonces no hay problema. Absolveremos la consulta. Y ustedes una consulta, pero algún señor colega congresista más que quiera hacer uso de la palabra, por favor. Señor presidente. Sí, Isaías Pineda, adelante, por favor, colega. También aprovechar la presencia de los representantes del MEF
si esta propuesta también se puede hacer extensivo a los pescadores en este tipo de pensiones, ya que ellos también recargan combustible para sus embarcaciones, ya sea artesanal o industrial. Agradezco la respuesta y por favor si nos podría precisar la diferencia, ya que es un impuesto, me dice no es estable, nos podría precisar ahí en el documento acá a cargo, y también los aportes en los informes, señor presidente, porque normalmente yo veo que nos pasamos el tiempo, pero el Ejecutivo, si considera una propuesta, digamos, constructiva, es lo que tenemos que ver todos, por eso estamos aquí, invitados a varias instituciones de los sectores y también los congresistas, justamente para que venga, digamos, las opiniones, la información también con propuestas ya previa. No esperar que se tenga un dictamen, se observe nuevamente, señor presidente, y para poder avanzar las varias propuestas de proyecto tenemos en las comisiones, como esta y en otras. Agradecería, señor presidente, que esto se pueda tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, colega congresista Pineda Santos. Para que puedan absolver, por favor, los señores invitados, la consulta del congresista. Sí, con mucho gusto. Como se indicó, todos los trabajadores independientes de cualquier rubro que sean, tienen acceso a los sistemas de pensiones garantizados por el artículo 11 de la Constitución. Y en ese sentido pueden optar por el Sistema Nacional de Pensiones o por el Sistema Privado de Pensiones y estar coberturados por los regímenes existentes, ¿no? O sea, no hay una configuración específica de un tipo de régimen pensionario por la actividad que se desempeñe o por el tipo de actividad económica que se desempeñe. Si son independientes por no tener relación laboral, su calidad en el Sistema Nacional de Pensiones son asegurados facultativos, ¿no? Entonces pueden los trabajadores afiliarse a cualquiera de los dos sistemas y acceder a las pensiones en el caso se acrediten los requisitos que las normas establecen. Eso básicamente en cuanto a la pregunta sobre los trabajadores que se incorporarían en la misma modalidad, ¿no? Y claro, el financiamiento de las pensiones son con los aportes que efectúan las personas. No hay financiamiento de pensiones con recursos distintos a los aportes que generan cada trabajador. Gracias. Bien, muchas gracias. Justamente tengo una pregunta, justamente, señor Jorge Giovanni. A ver, en las respuestas anteriores, ¿no? Usted indicó de que el impuesto selectivo al consumo no puede usarse para pensión, ¿no? Porque fluctúa. Perfecto. Y ahorita mismo acaba de decir también de que no se puede utilizar para una pensión total, ¿no? Entonces mi pregunta sería, por ejemplo, si el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Que es básicamente está en el valor del galón de combustible, casi un 10%, ¿correcto? Al final del mes, esta persona que ha consumido, se me ocurre, habrá consumido unos 300 soles, ¿no? 300 soles o 30 galones de combustible y el impuesto selectivo al consumo básicamente es 30 soles, se me ocurre, mensualmente, ¿no? De un ejemplo. Entonces, ¿por qué no podría servir esa parte de ese impuesto selectivo al consumo para que pueda servirle, ¿no? Frente al costo, por ejemplo, de lo que ha explicado la señora representante del CIS, del CIS emprendedor, por ejemplo, que se paga 30 soles, y por qué no podría servirle ese dinero, ¿no? Del impuesto selectivo al consumo que vaya al pago
de su salud, de su servicio de salud. Y obviamente, a la par, se le permite, y usted como lo han explicado muy bien, que se le permite el pago de una jubilación, pero lo importante es de que ese impuesto selectivo al consumo le sirva al trabajador como un fondo para una pensión o para un sistema de salud. Entiendo que es un ejemplo, pero en otros países, con los impuestos, con los taxes, sirve para tener una pensión de jubilación. Entonces, en otros países también se aplica. ¿Por qué no podríamos aplicarlo también en nosotros, ¿no? Acá en nuestro país? Ahora, yo quiero decir con ello es de que obviamente no se cubra quizás a un 100%, pero no podemos dar una luz roja y que no vale y de que hay que desecharlo, estos proyectos de ley. Yo creo que hay que ser más proactivos y tratar de generar de que una parte de este impuesto selectivo al consumo sí pueda ser usado, ya sea para un tema de salud o ya sea para un tema de pensión, como una parte. Pero, como decía el señor, señor Jorge Giovanni, ¿no? Que el impuesto selectivo al consumo no podía ser usado para una pensión total. Quizás no una pensión total, pero sí es importante que se pueda utilizar para parte, ya sea para el pago de su RUS, ya sea, y pagando el RUS tienes derecho también a la atención médica, ¿no? Pero démosle una salida. O sea, este impuesto selectivo al consumo realmente le sirve bastante a los hermanos realmente transportistas, no los dueños de empresas de transporte. Yo te estoy hablando del chofer, del que se levanta a las 6 de la mañana y se va a su casa a las 10 de la noche, o el que se va a trabajar en la noche y se exponer su vida, del chofer, del cobrador de combi que se levanta a las 5 de la mañana a preparar todo para su día, ¿no? Y se acuesta a las 10 de la noche, llega a su familia, o sea, prácticamente su familia no lo ve. Entonces, en realidad, no le podemos, estimados señores invitados, y yo creo que es la noción y el sentir de todos los congresistas acá en esta Comisión de Economía, que no le podemos ver cerrado esa lucha que están haciendo ellos, y yo creo que sí es importante una parte del impuesto selectivo al consumo pueda ser priorizado para su servicio de salud o su servicio de jubilación. Así es, y como les digo una vez más, hay que mencionar que la SUNAT es prácticamente con este proyecto de ley es un ganar-ganar, se ganan todos. ¿Por qué? Porque la SUNAT también gana en tener más recaudación. Entonces, en realidad, yo creo que es importante y hay que buscar el mejor consenso para estos proyectos de ley. Muchas gracias, estimados señores invitados. Señor presidente, quisiera adicionar. Sí, adelante, por favor, Núñez. Sí, algo para recordarles a los señores invitados. Miren, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que estamos haciendo en el Perú, y lo que se ha venido haciendo desde antes, y lo voy a decir una vez más porque estoy cansado de repetirlo siempre a los funcionarios del Estado, no significa que sea lo mejor que se está haciendo. En el Perú existen 1001 problemas y la misión de todo Estado es encontrar la solución a los problemas, no simplemente decir que no se pueden hacer las cosas. Una de las cosas que deberían de tener en cuenta, si queremos hacer lo correcto en el Perú, y es lo que muchas veces plantea el Ministerio de Economía y Finanzas, es que el impuesto selectivo al consumo grava dos cosas fundamentalmente. Es los bienes suntuarios, es decir, los bienes de lujo, el alcohol y todas las cosas consideradas como de lujo y suntuarias, y además las industrias contaminantes. Entonces, en el Perú tenemos no bien gravado el combustible. Es un impuesto que lo hemos puesto, pero que no es justo. Entonces, dentro de esa injusticia que se comete, creo que se debería de procurar tratar de cubrir muchos de los problemas
que debería cubrirlos el Estado, como es la obligación de todo país, es cubrir salud y educación. Y lamentablemente en el Perú cubre ambas de manera deficiente. Y que sea deficiente no significa que ya se está haciendo y que es a lo máximo que hemos llegado. La misión de todos los funcionarios públicos es que esta cobertura cada vez sea mejor y de calidad, y ver la manera de poder cubrirles a aquellos que no llegamos. Entonces creo que lo que deberían de preocuparse, en lugar de decir simplemente remitirse al folleto y al manual de procedimientos y decir no se puede, lo que deberían de decir es cómo podríamos hacerlo para que este proyecto vea la luz. Esa es la función del Estado, esa es la función de nosotros como funcionarios públicos. Porque si en verdad creemos que no vamos a cambiar nada, entonces ¿para qué estamos trabajando y para qué estamos asignados en un puesto? Mejor renunciemos todos y que todo vaya en piloto automático y que para todo se diga no y que nada se haga. No necesitamos ese tipo de personas. Necesitamos personas que ante una problemática encuentren una solución. Si de la manera que se plantea no es la adecuada, pues encontremos el camino para encontrarle la solución y poder darles salud a tantos peruanos, que es una necesidad. Y no solo es salud, sino es mejorar las condiciones del mercado. Facilitemos el acceso a todos los servicios que deberían de tener todos los peruanos y hoy en día no lo tienen. Si bien muchas veces se le delega al sector privado para que pueda proveer esos servicios, y si el sector privado no lo puede proveer, pues veamos cómo podemos cambiar la reglamentación, cómo podemos cambiar la ley para que lo hagan. La idea es trabajar en conjunto, no solamente que el privado haga lo que pueda y que el Estado haga lo que pueda. Creo que tenemos que trabajar de manera conjunta y, como le digo, si el privado no lo puede hacer, veamos por qué no lo puede hacer, qué herramientas le podemos dar para que pueda ampliar ese mercado, ¿no? No en este caso me refiero, sino en otros. Gracias, señor presidente, eso sería todo. A usted, estimado colega Conchi Núñez. Bien, acabado el rol de oradores. Si ya no hay ningún señor congresista que quiera hacer uso de la palabra, damos por concluida la exposición de los... La palabra, congresista Lizana. Adelante, por favor, colega. No solamente hacer un llamado al equipo técnico nuestro de la comisión, que tiene que agenciarse de cualquier manera una información adecuada que nos permita darle vida a este proyecto, que de verdad que es muy interesante. Solucionaríamos el problema de miles de peruanos en todo el país, y creo que es la única forma, creo yo, de solucionarlo. Y a los del mes, que nos den soluciones, como digo. Si no va a haber, si no encontramos soluciones, ni siquiera pido que sean flexibles. Si no digan, nos cambien esto, cambien lo otro para que esto proceda. Y haremos eso. No, de lo contrario, pues, si son así, todo cuadradito, mejor que trabajen en un puro robot y nos dicen no, punto, y ya no tenemos nada que hacer. Pero aquí la idea es sacar leyes con el fin de, porque tenemos población que necesita este beneficio, tenemos esta población que necesita este apoyo. No se los pedimos de rodillas, sino le pedimos que por favor hagan solamente su trabajo. Y creo yo el grupo técnico nuestro tiene que aquí ponerse la camiseta de Perú y poder sacarle por el bien de esta gente que tanto necesita. Gracias, presidente. Disculpe usted por la incomodidad. No, nada, congresista, con todo gusto. Yo también, en la misma línea, consideramos de que debemos de sacar estos puntos, estos temas, y los otros también que tienen dentro de los colegios congresistas, dentro de la comisión, y sobre todo buscar la mejor alternativa, buscar el mejor camino y ser siempre flexibles a las opiniones, ser flexibles a lo que presentan los colegas, y en realidad lo hacemos por el bien
de todos los peruanos. Muchas gracias, colega congresista. Bien, muchas gracias entonces, colegas, por sus aportes, y le damos un agradecimiento también a los señores invitados que esta mañana nos han acompañado, a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, al representante del Ministerio de Salud y a los representantes del señor Percy Royle, representante del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias.